¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Yaira Piedrahita, socio fundador del CIDEA y directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador. Y en este día queremos compartirles una breve presentación acerca del estado y las perspectivas del cultivo de camarón en Ecuador. Dado que Ecuador es uno de los primeros productores en Latinoamérica y en el mundo, consideramos que esta presentación es importante para el conocimiento general sobre la industria. Voy a iniciar con la presentación y les comentaré que vamos a hablar de la cadena de valor, de los años de la industria, de los desafíos que tiene la acuicultura a nivel general, de la evolución de las condiciones de cultivo de camarón en Ecuador, lo que hemos hecho para impulsar un cambio, las cifras actualizadas en cuanto a mercados y exportaciones y un poco del futuro de la industria. Para quienes no se ubican en la geografía, Ecuador está ubicado en América del Sur, entre Colombia y Perú, y las granjas camaroneras están ubicadas en 5 provincias costeras, siendo Guayas la de mayor representación en el total de las exportaciones, con un 60%, seguido del Oro en la parte sur con un 20%, Manabí y Esmeraldas al norte con un 9% cada uno y un 2% en la península de Santa Elena. Sin embargo, toda la producción de semilla de camarón que abastece la industria se encuentra en esta zona del país. En cuanto a la cadena de producción de camarón, está mencionado en esta gráfica el número de establecimientos que existen en cada una de las etapas. Existen alrededor de 20 maduraciones de reproductores, 200 hatcheries para producción de semilla, 3.800 granjas. Estos son abastecidos por 18 fábricas de alimentos y toda una gama de empresas de insumos y servicios que proveen a la industria. Además, existen alrededor de 80 plantas procesadoras y exportadoras que destinan el producto a cada uno de nuestros mercados de interés. En cuanto a las exportaciones de camarón durante los primeros años, tuvimos muchas subidas y bajadas en cuanto a las supervivencias y a las exportaciones totales, debido principalmente a fenómenos ambientales como los eventos del niño y la niña y también a enfermedades emergentes o recurrentes como el síndrome de la gaviota, que era causado principalmente por una bacteriosis, la enfermedad por el virus de Taura. A lo largo del tiempo hemos sido afectados por el IHHNB y en el 2000 la producción cayó abruptamente debido a un fuerte ataque de mancha blanca que marcó la historia de nuestra industria de manera muy drástica. Las condiciones de cultivo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. La industria nació alrededor del año 1970 y en esa época básicamente se recolectaba Peneus banamei silvestre, que venía junto con otras especies acompañantes. Los cultivos eran extensivos, con densidades entre 2 y 5 animales por metro cuadrado en siembra directa, muy poco manejo técnico en términos de alimentación artificial o de controles de parámetros o aspectos de bioseguridad, y simplemente se dependía de la producción primaria para poder alimentar a los camarones. A medida que pasó el tiempo hemos ido cambiando las condiciones de cultivo y los métodos de cultivo. Ecuador intentó con otras especies como Peneus stylirostris, tanto de salvajes como de laboratorio. En algún momento se intentó con langosta australiana, conocida como Cherax quadricarinatus. Durante la crisis de la mancha blanca, al tener bajas mortalidades de camarón, Ecuador intentó y le fue bastante bien con tilapia. Sin embargo, a medida que las condiciones de cultivo se mejoraron, las tecnologías avanzaron, los programas de mejoramiento genético mostraron sus resultados, Ecuador se ha especificado en la producción de banamei solamente proveniente de programas genéticos locales. No se importa reproductores ni semilla y básicamente existen programas de mejoramiento genético de varios grupos que manejan unas supervivencias y crecimientos muy interesantes y que han permitido que Ecuador pueda incrementar sus exportaciones significativamente en los últimos años.
Asimismo, en términos pues, de sistemas de cultivo, hemos pasado del cultivo extensivo al semi-intensivo, con 2 o 3 etapas de cultivo. Se utilizan precriaderos y se utilizan piscinas de precría. La producción natural ha ido perdiendo relevancia para ir pasando al uso de alimentos cada vez mejor formulados, alimentos funcionales, probióticos. Se ha implementado alimentación automática, los controles en cuanto a los parámetros de las piscinas se han ido mejorando. Actualmente se monitorea oxígeno, temperatura, pH y una serie de parámetros físicos y químicos para garantizar que los animales están en un medio de cultivo adecuado. En términos de controles de salud y bioseguridad, en Ecuador sí se realizan controles principalmente a nivel de laboratorios. Por el tamaño de las piscinas es muy complicado establecer medidas estrictas de bioseguridad como se utilizan los sistemas de cultivo asiáticos. Sin embargo, sí hay una exclusión importante de patógenos y depredadores para tratar de manejar condiciones de cultivo más adecuadas y evitar el uso de antibióticos y de tratamientos para control de salud. Obviamente los desafíos en el camarón son los mismos desafíos que tienen la mayoría de las especies de cultivo. Básicamente la selección de semilla es un punto estratégico para el éxito de un cultivo, así como el manejo de las enfermedades, pero también el uso adecuado del alimento en cuanto a calidad y cantidad, el monitoreo del crecimiento para asegurar que el cultivo va a culminar dentro de los tiempos esperados, la calidad apropiada de la cosecha, el tiempo en el que se debe cosechar, los temas de trazabilidad a lo largo de toda la producción y también los temas relacionados con seguros y crédito, que son aspectos importantes en los temas financieros y de administración de los negocios en la agricultura. ¿Cómo ha enfrentado la industria ecuatoriana estos desafíos? Bueno, para ello tenemos un nuevo marco legal que ha sido adaptado a los tiempos y las necesidades de la industria. La ley anterior databa de 1975 y no consideraba la acuicultura con la expansión y la importancia que tienen en este momento para el país. Ecuador utiliza reproductores locales que han demostrado ser tolerantes o resistentes a las enfermedades presentes, y eso ha sido una forma de sobrevivir a los ataques de las enfermedades emergentes, especialmente de mancha blanca, que nos obligó a trabajar con los supervivientes de las piscinas y tomarlos para llevarlos a ser los nuevos progenitores de las siguientes generaciones. Las densidades de siembra son muy importantes en Ecuador debido al tipo de cultivo en sistemas abiertos con estanques grandes. Es importante establecer controles en cuanto a densidades y los cultivos no son intensivos. Ecuador también evita o al menos ha reducido significativamente el uso de antibióticos y los ha reemplazado por opciones más amigables con el ambiente, como los ácidos orgánicos, los aceites esenciales, el uso de simbiótica, manejos bacterianos más efectivos, y eso ha permitido también controlar el estado sanitario de las granjas. Hemos introducido tecnologías para alimentación automática. Actualmente se utilizan inclusive sensores acústicos para optimizar el uso de alimentos. Eso nos ha permitido tasas de conversión alimenticia más bajas, tallas mayores, menos tiempo de cultivo o una combinación de todos estos aspectos. También se ha introducido inteligencia artificial para estimar las tallas y el estado de salud de los animales. Se aplican nuevas tecnologías para los ingredientes y la fabricación de los piensos, alimento extruido, ingredientes especiales, grupos de premezclas y de enzimas para mejorar la digestibilidad, etc. Y también se establecen estándares de control de calidad a lo largo de la cadena de producción que satisface los requerimientos de los mercados más exigentes. Y esto a su vez garantiza una trazabilidad total a los consumidores. Viendo la evolución general de la industria de camarón en Ecuador desde el año 1979 hasta el 2022, ustedes pueden ver que hay picos hasta el año 2000 en el que hay una caída importante. Sin embargo, desde el año 2000, Ecuador ha demostrado un crecimiento sostenido de entre 1 y 2 dígitos anuales, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los líderes de producción de camarón blanco a nivel mundial. Estos son los años iniciales y esta es la segunda parte de la historia. En los últimos 21 años, Ecuador ha incrementado 22 veces el volumen de exportación que alcanzó en el año 2000, que fue la época de mancha blanca.
Desde el 2001, la producción ha crecido entre 7 y 35% de forma interanual, y a pesar de ello, el aumento en cuanto a la superficie de cultivo solo fue de una quinta parte de la superficie total. Es decir, que la industria se volvió más productiva y Ecuador pasó de 215 kilogramos por hectárea año a casi 4.000 kilogramos por hectárea año, porque ha incrementado los ciclos y ha hecho muchos cambios en la tecnología. Esta es la misma gráfica anterior en la que se puede ver en las flechitas verdes el pico más bajo en el año 2000 y en la producción en el año 2021, y dividiendo ambas cifras el resultado es 21.82. ¿Qué acciones se han implementado para impulsar el cambio? Bueno, hay varios aspectos que Ecuador ha hecho para poder mejorar y mantener sus producciones. Principalmente el aspecto de la iniciativa que lanzó los camaroneros en Ecuador, denominada Sustainable Shrimp Partnership, que busca elevar la vara en cuanto a las condiciones de producción de camarón y la forma en la que la industria maneja muchas condiciones. Para ser parte de este programa Sustainable Shrimp Partnership, los productores camaroneros deben obtener primero la licencia ASC, la certificación ASC, que es la base para este plan, pero a partir de ello es importante cumplir 3 criterios adicionales, que es cero antibióticos a lo largo de toda la producción, garantizar impacto neutro en el agua que se utiliza para los cultivos y garantizar trazabilidad total. Esta trazabilidad se logra mediante el sistema blockchain para poder asegurarle al consumidor en los mercados de destino que toda la información que SSP está garantizando es confiable y que pueden conseguir un producto con las condiciones que indica la etiqueta. Además de eso, SSP tiene un programa para ayudar a los pequeños y medianos productores a cumplir con los requerimientos básicos de exportación. A partir de ello, lograr la certificación ASC los ayuda en la implementación del estándar y finalmente con esto pueden ser parte del programa SSP. La otra componente tiene que ver con el trabajo con los consumidores, con impulsar el posicionamiento de SSP mediante alianzas estratégicas, mediante pruebas de degustación, mediante información que demuestre que la producción es sostenible. Y para ello tiene un grupo asesor, un directorio asesor en el que están ASC, WWF e IDH, como un grupo de apoyo que siempre está estableciendo hacia dónde debe ir la iniciativa. ¿Por qué garantizamos la cadena de la trazabilidad con sistema blockchain? Porque la regulación de Ecuador nos exige que nosotros tengamos información a lo largo de cada etapa de la cadena en cuanto a los lotes, los materiales que se utilizan, los aditivos, las premezclas, la fuente de los animales, el alimento y cualquier tema que sea necesario en un sistema de trazabilidad. Dado que esto ya está establecido por la regulación nacional, es mucho más sencillo para los productores ecuatorianos implementar estándares adicionales como SC y SSP porque ya tienen una base de un sistema de trazabilidad implementado. ¿Qué más está haciendo Ecuador para impulsar el cambio? Está estableciendo alianzas con las autoridades de los mercados de destino, como este memorándum de entendimiento que firmó con FDA, que es un acuerdo de confidencialidad que demuestra que Ecuador es transparente con sus mercados y busca fortalecer las relaciones con las autoridades, pero además busca transparencia con los consumidores para generar confianza. Hay un sistema de información oficial que es público en el que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede verificar que los establecimientos, tanto hatcheries como fincas, plantas procesadoras, insumos, etcétera, están debidamente autorizados y registrados en el sistema. Esto permite que cada uno de los integrantes de la cadena pueda abastecerse de otro proveedor que a su vez también cuenta con las mismas habilitaciones y permisos. Los productos que se utilizan en la cadena, tanto probióticos, insumos, medicamentos veterinarios, etcétera, tienen que estar debidamente registrados ante la autoridad sanitaria y tienen un periodo de duración de estos permisos que debe ser renovado para garantizar que se puedan comercializar dentro de la industria.
Adicionalmente, Ecuador firmó un convenio con WWF, que es la primera iniciativa mundial de camarones sin conversión, que busca garantizar que la industria no está expandiéndose sobre áreas de manglar, que siempre ha sido un punto sobre el que se la critica. Esto significa que estamos protegiendo las áreas de manglares, también involucra que hay control de efluentes y el hecho de ser ambientalmente responsables también se garantiza a través de sembrar únicamente una especie endémica que no está generando problemas en la biodiversidad. También trabajamos en cooperación con la academia en términos de investigación y de capacitación. Hay un memorándum de entendimiento firmado con la Universidad de Arizona para monitoreo de patógenos y para entrenamiento y fortalecimiento de las capacidades locales. Hay un programa de investigación y tiene un primer producto que es una publicación científica sobre los impactos de la situación del IHHNB en la industria, que se hizo en conjunto con Perú. Y además hemos hecho el primer curso corto de patología con la Universidad de Arizona en Ecuador, completamente en español, y con técnicos que trabajan en las áreas de diagnóstico y manejo de salud de numerosas empresas. Otro aspecto en el que se trabaja tiene que ver con la resistencia antimicrobiana y en ese sentido Ecuador tiene un plan muy bien estructurado para reducir el uso de antibióticos en la industria camaronera. Muchos productos utilizados sustituyen a los antibióticos, como ya había mencionado, los probióticos, los ácidos orgánicos, los aceites esenciales. Todos ellos han sido probados en bioensayos y también en el campo a nivel de producción. Los productores están conscientes de que los antibióticos son un producto de riesgo para el medio ambiente y para la salud, pero también están motivados por los requerimientos de acceso a mercado. Entonces es importante que se utilicen los antibióticos en la menor cantidad posible y que además se manejen los tiempos de retiro y se manejen las condiciones apropiadas de manipulación y almacenamiento. La autoridad competente trabaja activamente con la industria en el Plan de Acción Nacional sobre Resistencia a los Antimicrobianos y existe una agenda con actividades y hitos a cumplir en fechas específicas. Por ejemplo, ya se ha eliminado uno de los antibióticos que estaba autorizado, que era la enrofloxacina, y actualmente se permiten únicamente 2 principios activos para ser utilizados en la industria camaronera, cada uno de ellos con sus condiciones específicas de límites máximos residuales y tiempos de retiro. Las regulaciones locales sobre antibióticos obviamente están en línea con los requisitos de acceso a mercado, principalmente Estados Unidos, Unión Europea y China, que son los mercados de destino del camarón ecuatoriano. La autoridad local es auditada periódicamente por los mercados con resultados satisfactorios y desde el 2006 Ecuador no ha tenido rechazos por residuos antibióticos. Las granjas que buscan certificaciones de terceros no tienen problema con el cumplimiento de los estándares de antibióticos y la trazabilidad. Y por ello las granjas certificadas por SSP pueden pasar fácilmente todas las pruebas de muestreo y auditorías porque están familiarizadas con el manejo del cultivo de camarón sin utilizar antibióticos. En términos de cifras, la industria camaronera ecuatoriana en el 2021 produjo o exportó 848.000 toneladas métricas de camarón en 218.000 hectáreas de cultivo. Además, la industria genera fuentes de trabajo directo e indirecto de 130.000 personas en el área de procesamiento y cultivo y una generación total de empleo de al menos 270.000 personas en cuanto a los empleos directos e indirectos relacionados con la industria en general. Ecuador generó 5.323 millones de dólares por exportaciones de camarón en el año pasado y esto representó el 20% de las exportaciones totales del país, convirtiendo a Ecuador en el primer exportador mundial de camarón. Si vemos las exportaciones de los últimos años, Ecuador ha duplicado sus exportaciones de camarón cada 2 años y medio, lo que significa que para el año 2027 probablemente podamos llegar a las 2 millones de toneladas. En cuanto a los mercados de destino, el principal mercado del camarón de Ecuador es China, seguido por Estados Unidos, la Unión Europea,
Asimismo, Rusia y el resto de Asia tienen una participación importante. Pero si ustedes ven el comportamiento de las exportaciones hacia China desde el 2013 hasta el 2017, China no era un mercado de mayor relevancia. Sin embargo, de 2017 en adelante se ha convertido en el principal importador del camarón ecuatoriano. Y esto coincide con la línea anterior, es decir, el incremento en las exportaciones o en la producción de camarón de Ecuador está relacionado directamente con el incremento de las importaciones de camarón en China. ¿En qué trabaja Ecuador para el futuro? Hay muchos aspectos en los que la industria ecuatoriana está trabajando, principalmente para contrarrestar las amenazas. Las amenazas más importantes para la industria en este momento son las fluctuaciones de mercado, la caída de los precios por las múltiples inconvenientes de pandemia, inflación, guerra entre Ucrania y Rusia, pero también enfermedades emergentes, el incremento de las materias primas y de los costos de operación y obviamente los efectos del calentamiento global. Entonces, ¿qué está haciendo Ecuador para enfrentar estos problemas? El cambio de la matriz energética es uno de los aspectos importantes para que la industria no dependa de la generación a diésel. Es importante electrificar las operaciones, no solo porque es más barato, sino porque se evita contaminación ambiental a través de energías limpias. Es importante adaptar o modificar la infraestructura para mejorar la capacidad de carga de los sistemas. Como yo les había explicado, los estanques en Ecuador son muy grandes. Los estanques más antiguos pueden tener 20 o más hectáreas cada uno, y los estanques nuevos que se construyen o que se reconstruyen tienen un tamaño promedio de alrededor de 5 hectáreas, lo que permite un manejo mucho más eficiente y un control de las densidades y de los parámetros ambientales en el cultivo mucho más rápido. También es importante fortalecer las medidas de bioseguridad en los criaderos y granjas para evitar la propagación de enfermedades, trabajar en investigación y desarrollo con la academia y las instituciones de investigación. Hay que involucrarse más en el crecimiento del mercado, como lo ha hecho la industria de salmón, que trabaja específicamente en promover el consumo de su producto de una forma de incrementar la demanda. También es importante explorar nuevos mercados y nuevas opciones de valor agregado, trabajar en una estrategia para el cambio climático y mantener el compromiso con la sostenibilidad ambiental y la seguridad del consumidor. La industria camaronera ecuatoriana se ha convertido en un modelo de desarrollo sostenible. En la actualidad, Ecuador trabaja en varios frentes para seguir garantizando la provisión de camarón de manera constante y garantizando las mejores prácticas ambientales, sociales y de inocuidad. Los desafíos son enormes, definitivamente, pero el compromiso de la industria es superarlos con responsabilidad. A nombre de la Cámara Nacional de Acuacultura, les agradezco por haber atendido esta presentación y, obviamente, pues a nombre del CIDEA, les damos las gracias por acompañarnos en este webinar y esperamos que la información haya sido de utilidad de todos. Muchísimas gracias y los vemos en una próxima edición.